Muy buenas noches. Les voy a hacer un poco una descripción psicológica de la historia de Job que está presente en la Biblia. Les voy a leer una parte de la historia y de ahí yo les voy a describir más o menos qué significa eso psicológicamente hablando. Bueno, la historia de Job es que Job era un ganadero, perdón, no granadero, ganadero, que tenía ganado, o sea, muy rico, con 7 hijos, 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual era una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satán se presenta ante Dios, argumentando que el amor que Job le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente Job ame a Dios. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, afrontó pruebas y aflicciones severas en su vida, perdió todos sus bienes, sus hijos murieron y tuvo gran sufrimiento físico. En medio de su sufrimiento lo visitaron 3 amigos. Aunque los amigos de Job tenían la intención de consolarlo, lo acusaron de transgredir. Bueno, la historia de Job se narra en la Biblia. Eh, ¿Por qué? Porque eso demuestra psicológicamente la capacidad que tiene el humano para, de alguna manera, enfrentarse a las dificultades que pueda tener en su vida. Bueno, les voy a describir un poco acerca de la interpretación, que tiene el doctor Jordan Peterson acerca de esta historia. Él es un psicólogo de Canadá, obviamente para mí el mejor del mundo. Bueno, el título dice Job, el hombre que enfrentó el caos y descubrió el sentido. La historia de Job es una representación psicológica del sufrimiento humano y la búsqueda de significado en medio del caos. Job es un hombre justo que, sin razón aparente, pierde todo: su riqueza, su salud y su familia. Esto simboliza la realidad ineludible de la vida. Incluso los más virtuosos enfrentan tragedias. La gente más buena, incluso muchas las veces, tiene tragedias en su vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida. Desde la perspectiva de Jordan Peterson, Job representa el dilema existencial del ser humano. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? En sí, el problema no es el sufrimiento, sino cómo reaccionamos frente a ese sufrimiento. Sus amigos le ofrecen explicaciones simplistas, pero Job se resiste. Él se enfrenta a Dios directamente, lo cual simboliza la necesidad de confrontar lo desconocido, con valentía en lugar de caer en la desesperación y el nihilismo. El mensaje profundo es que el sentido de la vida en sí no proviene de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con integridad y responsabilidad. Solo así podemos transformar el caos en un propósito genuino y fortalecer nuestro espíritu. Ayer tenía una terapia con un joven profesional que está teniendo problemas y dificultades con su esposa. Y bueno, yo le estaba ayudando a él a que pueda identificar cuál era el problema y las dificultades que tenía con su pareja y en su matrimonio. Y él, antes de terminar la consulta, me dijo, ¿le puedo hacer una última pregunta? Yo le dije, sí, está, por supuesto. Las consultas mías usualmente duran de 45 minutos a 1 hora. Yo le dije, por supuesto. Le dije, por supuesto. Y él me dijo, o sea, ¿por qué hay tanto enfrentamiento en la política? Me dijo. Yo digo, pues, lamentablemente que el ser humano, cuando no tiene un Dios, un ser superior, un Jesucristo a quien adorar o venerar, usualmente el ser humano empieza a adquirir dioses mundanos. Para muchas personas, Messi es un dios. Para otras personas, tal vez Cristiano Ronaldo. Para muchas personas en nuestro país, en Ecuador, Rafael Correa es un dios. Para muchas personas, sobre todo en la costa, el Barcelona es un dios. Para muchas otras personas ahora, Daniel Noboa es un dios.
Para muchas otras personas, también Luisa González es un dios, o una diosa en este caso. Entonces yo le decía a él, lamentablemente en la vida no podemos estar depresivos, ansiosos, desesperados y peleando con nuestra pareja o teniendo problemas con los demás seres humanos en nuestra vida cuando nosotros pues estamos agradeciendo. O sea, el agradecimiento no se puede ver con la depresión, la ansiedad, con el crimen y con los fracasos en la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno está agradecido, cuando uno agradece por la vida que tiene, usualmente el ser humano se siente mejor. Por eso es que la religión y la gente que ora o reza y agradece a Dios todos los días por la vida o la vida que tiene o las cosas que tiene en su vida, usualmente tienen un mejor estado de salud mental. Entonces, yo le estaba diciendo, en cambio, ¿qué pasa con la política? La política le dice a las personas lo que no tienen, lo que necesitan, lo que deberían tener para que para ellos ser los dichos salvadores y las dicho personas que podrían obtener esos recursos de ellos. Por eso es que la política es tan fatal para los seres humanos. Pero bueno, cambiando de tema de la política, entonces aquí, ¿qué significa? O sea, dice que los amigos le ofrecen explicaciones simplistas a Job, pero él no las escucha. Usualmente cuando nosotros tenemos dificultades, problemas en nuestra vida, usualmente tenemos amigos ahí que nos invitan al trago, al alcohol, a irnos tal vez a algún prostíbulo, algún chongo, a irnos a la discoteca, a los bares, cosas que no nos van a ayudar a nosotros a que podamos mejorar y hacer mejor o a lidiar mejor con nuestros problemas. Entonces, por eso Job rechaza estas explicaciones simplistas de sus amigos. Eso quiere decir. Y Job se resiste a estas explicaciones que dan. Entonces ahí es cuando Job se enfrenta directamente a Dios. Ahí es cuando los hombres y mujeres, las personas, tenemos que estar un tiempo solos. Por ejemplo, mucha gente cuando se divorcia o tiene problemas con su pareja o termina con su pareja, ya sea en noviazgos o ya sea en matrimonios, automáticamente después de semanas o un mes o menos o muchas las veces a los días ya se consiguen otra pareja. Pero al estar esa persona sin contacto personal con él mismo, o sea, solo durante un periodo de tiempo, por eso que en la Biblia también habla de Jesucristo que se va al desierto por 40 días y noches, creo que es, no me acuerdo muy bien, y de esa manera se pone a reflexionar. Cuando uno tiene conflictos, problemas y dificultades en la vida, es bueno que se quede un tiempo solo, en su habitación, encerrado, sin estimulación externa, sin la computadora, sin estar escuchando música, sin irse a bares, discotecas, sin tener sus amigos borrachos que están simplemente ofreciéndole soluciones pasajeras que a la larga nos van a dar más problemas y tenemos que quedarnos un tiempo solos a reflexionar y a pensar qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podríamos mejorarlo. Usualmente ese tiempo de reflexión, usualmente le sirve mucho al ser humano. Esto se podría decir también como oración, estar acostados o arrodillados, o en la noche antes de acostarnos, o en el día cuando nos despertamos. Pero especialmente esto es un tiempo reflexivo, mejor que lo podemos hacer en la noche y nos podemos preguntar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo yo podría mejorar? Y ahí es cuando nos viene esa voz interna dentro de nuestra psique que nos dice, después de reflexionar mucho sobre el tema, qué es lo que debemos hacer. Porque nadie puede saber qué es lo que nosotros podamos o deberíamos hacer. Ni un psicólogo ni yo les podría ayudar en eso. Yo les podría guiar el camino que deben seguir, pero simplemente eso no serviría si es que ustedes no se autoanalizan y se autoconocen para de esa manera llegar a una conclusión de lo que deberían hacer en su vida para mejorar esa etapa o esa dificultad que están teniendo en su vida. Entonces, por eso es que Job se enfrenta a Dios. ¿Por qué? Porque dice que está enfrentándose a sus problemas, a sus dificultades. Ahí es, por ejemplo, cuando yo tengo algún problema con mi pareja, algún problema con algún vecino, algún problema con alguna persona en mi vida, le tengo que confrontar educadamente, decir, bueno, y siempre es bueno empezar. Yo le estaba diciendo
a este chico que me hizo la consulta anoche, que estaba teniendo problemas con su pareja, le estaba diciendo, pues es bueno siempre empezar con algo positivo. Yo le dije, pues dígale a su mujer, bueno, es una mujer maravillosa, muchas cosas positivas, pero yo te quería decir esto, o sea, esto creo que no lo veo bien y creo que yo me he equivocado, pero tú también te estás equivocando en esto. Ahí es cuando dice que él se enfrenta a Dios. Es lo que nos quiere decir psicológicamente, enfrentarnos en nuestros problemas. Muchas de las veces la gente ahora, antes cuando yo era joven o más joven, la gente evadía sus problemas con el alcohol, las drogas, las discotecas, las fiestas, las parrandas. Ahora usualmente la gente tiende a evadir la responsabilidad o el enfrentamiento a sus problemas mediante el internet, las redes sociales, videos, TikTok y todo eso. Y simplemente los problemas que nada se soluciona en la vida, nada, nada, nada se mejora en la vida por sí mismo. Uno tiene que ser el fabricante de la mejora o de la solución en la vida de uno. Entonces ahí es cuando Job dice que se enfrenta a sus problemas, o sea, está enfrentándose a Dios y tenemos que tener ese tiempo de reflexión, estar solos, analizarnos, ver las cosas que hicimos mal en nuestra vida. El mensaje profundo de esta historia de la Biblia es que el sentido de la vida proviene no de evitar del sufrimiento, sino de enfrentarlo. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a las dificultades, a los problemas de nuestra vida y los superamos, ahí es cuando nuestra vida tiene sentido, ahí es cuando nos ponemos felices. Todo el mundo sabe que cuando se gradúa de la universidad o del colegio o se gradúa de algún curso, el cerebro de uno se siente bien. ¿Por qué? Porque concretó un objetivo, una meta y un propósito en la vida. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces la gente no conquista nuevas etapas de su vida, nuevas carreras, nuevas cosas que quieren hacer en su vida. Entonces el cerebro del ser humano está diseñado para cuando se concrete objetivos y metas en la vida se sienta más feliz y más contento. Y ahí es cuando tenemos más salud mental. Vamos a tener muchas dificultades, muchos problemas en nuestra vida, a pesar de que podamos ser los hombres más buenos y justos del mundo, como lo fue Job. Pero vamos a tener calamidades, problemas, inconvenientes y dificultades en nuestra vida. Muchas de las veces todo el mundo nos va a abandonar. Vamos a estar solos, pero tenemos a ese ser superior y nos tenemos a nosotros mismos para analizarnos y el único camino es tratar de salir de ello. Esto es lo que nos quiere decir la historia de Job. Les voy a leer un poquito más. Los amigos de Job, por ejemplo, la respuesta de Dios. Dios reprendió a Job por sus demandas de ser justificado. Dios declaró que lo que Job dijo era correcto y lo que los consoladores dijeron estaban mal. Estas influencias externas muchas las veces nos causan mucho daño, más que bien. Por eso que el tiempo en soledad, después de una relación, de un conflicto, de una dificultad en nuestra vida, es bueno, porque nos ayuda a reflexionar. Y si tienen algún psicólogo que les pueda guiar, un psicólogo que conozca del tema, porque la mayoría de psicólogos no son buenos, les puede guiar esto de mejor manera. Entonces, Jehová, dice la Biblia, Jehová curó a Job y le dio muchas más bendiciones de lo que tenía. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas dificultades o problemas que tenemos en nuestra vida y de esa manera los superamos, obtendremos más en un futuro. A veces es difícil ver una luz al final del túnel, pero la felicidad del ser humano está en el progreso, en la mejora diaria, en hacer las cosas un poco mejor todos los días. Es todo lo que les quería decir hoy noche. En la descripción del video estarán los detalles de cómo ustedes me pueden contactar a mí para que puedan tener mejores relaciones, mejores vidas. Les puedo ayudar con cualquier tipo de terapia. Ayudo de manera virtual a toda parte del mundo. He tenido pacientes de muchos países actualmente y les invito a que pasen por mis redes sociales. Si tienen algún tipo de necesidad psicológica, contáctenme para que yo les pueda ayudar. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena noche. Gracias.